Sí, muy buenos días a toda nuestra respetada audiencia de UDI Radio. Un día más, acá quien les habla su humilde servidor, el profesor Javier Leandro Chaparro Rubio, docente de la Universidad de Investigación y Desarrollo del programa Negocios Internacionales, quien hoy tiene el gusto de tratar un tema bastante interesante para los intereses de los empresarios y las personas de acá del departamento de Santander, y son las oportunidades de exportación que tenemos nosotros para llevar nuestras mercancías, nuestros bienes y también nuestros servicios al mercado de Estados Unidos. Estamos hoy en el cuarto programa, es el cuarto capítulo del programa En Sintonía con los Negocios. Me encuentro hoy con la compañía de 4 estudiantes de nuestro prestigioso programa, quienes también pues están vinculadas al semillero de investigación Target. Encontramos pues en primer lugar a Adriana Leiva, Denis Tatiana Rojas, Zulay Oviedo y Estefanía Mora Jaramillos, a quienes les doy enormemente un gran abrazo de bienvenida y pues las felicito por ayudarnos a investigar y a poder traer este tipo de temas que son bastante relevantes para los intereses de nuestros empresarios. Entonces, bienvenidas mis estudiantes, una pequeña presentación. Iniciamos con Adriana. Bueno, muchas gracias. Buenos días, profesor, y gracias por la oportunidad que nos dio de poder llegar acá a compartir un poco de todo eso que hemos aprendido durante la carrera. Muy bien, Denis. Bueno, muy buenos días. Gracias, profesor, igualmente, por la oportunidad que nos da de participar en estos eventos, en estas oportunidades, ya que son de mucho aprendizaje para nosotras. Excelente. ¿Y Zulay? Buenos días, gracias, profe, por permitirnos estar aquí hoy y pues a darla con todo. Excelente, muy bien. Esa es la actitud. Estefanía. Bueno, buenos días. Pues sí, como lo dicen mis compañeras, muchísimas gracias por abrirnos estos espacios y permitirnos desenvolvernos en otras áreas dentro de nuestros negocios internacionales, y esperamos que la charla que tengamos hoy sea de mucha ayuda para la gente que nos esté escuchando y esté sintonizando el día de hoy. Ok, y que se puedan incentivar pues a todos, tanto empresarios, los que quieren emprender también, para que aprovechemos este mercado. Pues ya vamos a profundizar un poco en el tema. Inicialmente queremos presentar un video cortesía de Noticias Caracol. Vamos a mirar una pequeña parte del video, 2 minuticos, donde hacen la apertura a lo que el trasfondo o los resultados que hemos tenido con la firma del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos de América. Entonces vamos a iniciar acá con un video. 1:27 p.m. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos hoy cumple 10 años de haber sido firmado. El 15 de mayo de 2012 se acordó eliminar o reducir los aranceles para permitir el intercambio de cientos de productos entre los dos países. Uno de los sectores ganadores en los últimos años ha sido el agropecuario, según indica el Ministerio de Comercio. Miren esto, en el 2012 las exportaciones hacia Estados Unidos de bienes no minero energético, es decir, aquellos diferentes al carbón, al oro o al petróleo, alcanzaron ventas de 3.415 millones de dólares, mientras que en el 2021 llegamos a 5.239 millones de dólares, o sea, que hubo un crecimiento de nada más y nada menos que del 53%. Los productos colombianos que más se envían ahora en este momento a Estados Unidos son flores, café, aguacate, limón, uchuva, hierbas aromáticas, tilapia y trucha, entre otros. Como vemos, es un hecho que las exportaciones crecieron, pero también las importaciones. Veamos cómo queda la llamada balanza comercial, exportaciones e importaciones. Hace 10 años nosotros vendíamos a Estados Unidos 36.671 millones de dólares más lo que compramos. Ahora ellos nos venden 14.762 millones de dólares más de lo que nos compran. ¿Qué es lo que más les compramos a Estados Unidos? El 90% son materias primas, como aceites de petróleo, maíz, abonos minerales, aceites y productos terminados como tortas e insecticidas. Bueno, uno de los productos colombianos que más se exportan. Muy bien. Entonces, esta presentación me parece bastante interesante. Es un corte que se hizo en el año 2022, cuando se cumplieron los 10 años de entrada en vigor del tratado. El tratado entró, como bien lo decía el periodista, en mayo del 2012. Anterior al tratado, contábamos con un acuerdo general de preferencias que era de manera unilateral. ¿Unilateral en qué sentido? Nosotros podíamos exportar a Estados Unidos sin el pago de aranceles de la gran mayoría del universo arancelario. Sin embargo, pues de Estados Unidos para Colombia no existían las mismas condiciones.
Y quizás al final del video ustedes, mis oyentes y estudiantes, observaron que la balanza comercial es deficitaria, ¿sí? Antes de la entrada en vigor del tratado, estamos hablando antes del 2012, ustedes pueden observar la gráfica y era superavitario, o sea, era más lo que nosotros exportábamos que lo que importábamos. Y entra en vigor el TLC y automáticamente empezó a bajar la balanza comercial. Pues la razón está en eso, en que precisamente es un acuerdo bilateral, o sea, las dos partes tienen las mismas oportunidades para poder ingresar con sus productos a los mercados sin el pago de aranceles y quizás quitando una serie de barreras que son para arancelarias como tal. Entonces, por eso hablamos de que es una economía muy amplia. Quiero hacer aquí una pequeña presentación. Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo si tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es esa medida macroeconómica que nos permite mirar el comportamiento de la economía como tal. Para el año 2021, según cifras del Banco Mundial, ¿sí? Esas son fuentes que nosotros trabajamos en las clases bastante confiables, esa economía registró 23.32 billones de dólares en Producto Interno Bruto a precios constantes. Entonces, eso representó casi el 24% del PIB mundial. Entonces, estamos ante un gigante económico, precedido obviamente por China. Ahí están en una competencia, en un ajetreo, una guerra comercial, ¿cierto?, entre China y Estados Unidos. De hecho, hay unos intereses geopolíticos de vanguardia, un tema que vamos a tratar más adelante, que es la guerra comercial y el conflicto que hay entre, digamos, que Ucrania y Rusia. Pues para nosotros los académicos es un conflicto entre Occidente versus Rusia, si lo vemos desde otro ángulo. Pero bueno, lo importante es que estamos ante una potencia económica, un país hegemónico que es el que lidera a nivel mundial los pilares de la economía, da los fundamentos, y es un país que es interesantísimo para nosotros los empresarios poder llevar mercancías. ¿Por qué? Otro datico importante es que la economía de Estados Unidos tiene un excelente poder adquisitivo, ¿sí? Las personas tienen el dinero suficiente para poder comprar bienes y servicios. ¿Por qué? Porque vemos acá un dato que nos entrega también el Banco Mundial. Para el año 2021, el PIB per cápita, ese promedio de ingreso por persona en Estados Unidos, era de $70.248 al año, cuando en el caso de nosotros, Colombia, estaba por allá alrededor de los 6.100. Entonces, donde uno empieza a mirar, oiga, al cambiar dólares a pesos, un enorme poder adquisitivo el que van a obtener las personas. Por eso los exportadores, desde esta área de los negocios internacionales, incentivamos la exportación, ¿sí? Es fundamental que podamos exportar, porque con ese tipo de cambio de dólar a peso, pues es muy beneficioso para nuestros exportadores como tal. Muy bien. Otros daticos ya a nivel de macroeconómico, para poderle dar espacio aquí a mis estudiantes, es el tema de la inflación, ¿no? Indicador macroeconómico bastante relevante. A nivel de inflación, Estados Unidos para el año 2022, datos parciales del Fondo Monetario Internacional, que es otra de las fuentes académicas que utilizamos bastante, cerró en el 5.3%, en el 2021 estaba en el 7.4%, se controla la inflación. Ya para el año 2023, en la proyección que hay un nuevo crecimiento de la inflación, y hay críticas al gobierno actual del presidente Joe Biden, ¿sí?, que está siendo muy aprovechado por la parte republicana, es la contraparte. Se avecinan elecciones y pues esos elementos son claves para hacer temas de campaña electoral. Pero digamos que la inflación, comparada con otros países como Argentina, la propia Venezuela, pues es una inflación que es muy manejable, digamos que aceptable. Y la tasa de desempleo para el año 2022 cerró en un 3.5, bastante baja en comparación con otras latitudes. Bueno, ahora sí, entonces vamos a darle la palabra. No sé, Estefanía, ¿quién? Qué pena, antes de empezar, pues anotando un punto importante, vale, en lo que mencionábamos ahorita de la guerra comercial que hay. Realmente esta guerra comercial se está dando por los recursos, porque casualmente la parte latinoamericana está generando, y es donde más reserva hay de estos recursos que los países de grandes potencias necesitan.
Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver la oportunidad como países latinoamericanos y bueno, pues enfocándolo a la parte de Colombia, de cómo podemos aprovechar estos recursos y estos minerales que nosotros tenemos para aumentar nuestras exportaciones y nuestras oportunidades a mercados extranjeros. Entonces, en estos momentos podemos decir que es más la necesidad de los países extranjeros por tener lo que nosotros producimos en nuestra tierra que la de nosotros por tener la de ellos. Excelente, muy bien. Guerra de recursos, ¿qué opina Adriana? Bueno, en cuanto a Estados Unidos, bueno, voy a empezar hablando un poco primero de como tal en qué se basó nuestra investigación. Estados Unidos es considerado primero el mayor importador del mundo y el segundo mayor exportador de bienes. Entonces, entrar a vender en el mercado norteamericano se puede considerar como beneficios para cualquier productor que quiera maximizar sus ganancias. Y pues no solo en este término de economía, sino también de sostenibilidad a largo plazo. Estados Unidos suele ser visto como uno de los mercados más retadores, principalmente por su gran tamaño y por todas esas exigencias a nivel de calidad, sanidad y seguridad. Sin embargo, también es uno de los mercados que más oportunidades ofrece, ya que están dispuestos a abrirse a nuevos proveedores y a acoger marcas de diversos orígenes. Pues también algunas razones específicas que podríamos considerar es que primero, como usted lo mencionó anteriormente, es el mercado de consumo más grande del mundo. Además, cada año las empresas norteamericanas, por esa necesidad que tienen de los recursos, empiezan a acoger más proveedores latinoamericanos. Incluso en los últimos 8 años han importado más de América Latina que de China, teniendo en cuenta que China es uno de sus principales socios comerciales. Y pues los consumidores también han tenido más tendencia o han optado más por los productos hechos en América que por lo hecho en China. También otra ventaja, como usted lo mencionó anteriormente también, es que desde el 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, lo que significa que productos pueden entrar libres de impuestos o con preferencias arancelarias, es decir, que los costos de aduana van a ser menores. Y por último, también a esa experiencia que tiene Estados Unidos, ya que recordemos que es el mayor importador del mundo, se convierte en un mercado de destino con gran sostenibilidad, con gran conectividad y logística avanzada. Es decir, que podemos acceder a diferentes tipos de rutas, de tarifas y de aliados para llegar al cliente por medio de esas conexiones, por medio de esos canales adaptados a las necesidades del consumidor en cuanto a temas de cantidad y de rapidez. Muy bien, excelente el aporte, ¿no? de Adriana, claro. Nuestra compañera Estefanía. ¿Quién quiere complementar sobre el tema? Yo voy a complementar Estefanía. el tema. Bueno, sobre lo que decía mi compañera de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, cabe aclarar que esto comienza para el año 2018, cuando el expresidente Donald Trump decide imponerle más aranceles a las importaciones chinas de casi $50 millones. Entonces, esto todo armó un panorama de luchas entre China y Estados Unidos y empieza esta guerra comercial entre ellos. Y ahorita ellos también tienen una guerra comercial porque por lo menos Argentina produce mucho litio. Y el litio es el complemento que se usa para las baterías. Entonces están luchando para ver quién se queda con esas reservas y ahí se abre más la apertura, o bueno, da más brecha a esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, por ese lado. Por otra parte, pues también tenemos que interiorizar un poco en lo que es el TLC o los tratados de libre comercio, como nosotros lo conocemos. Los TLC nacen para incentivar la economía de un país, para que la inversión extranjera aumente y para que la marca país se posicione un poco más. Y vamos a hablar un poco más enfocado al TLC Colombia-Estados Unidos. En la imagen que pueden visualizar es una gráfica referente a un cuadro comparativo de los años en que hemos exportado a Estados Unidos. Del 2000 al 2012 podemos evidenciar, bueno, la línea roja son las exportaciones que nosotros realizábamos a Estados Unidos y podemos evidenciar en la gráfica que esta línea está de manera, aumenta, ¿sí? Va aumentando y va creciendo su tamaño. Cuando nosotros realizamos el acuerdo que entra en vigencia, que es para el mayo del 2012, y podemos visualizarlo también en la gráfica, fue una buena
empezamos bien, pues el acuerdo Vamos empezó, iba todo funcionando hasta ese momento. Ok. Luego 2013 hubo disminuyó las exportaciones que se empezaron a hacer y a partir del 2013 a lo que vemos hoy 2021, ese índice ha disminuido cada año un poco más. Es decir, que a este momento en comparaciones está disminuyendo. Teníamos un índice de exportación de 38,6% y actualmente estamos en 24,5%. Entonces podemos ver que hay una gran disminución en las exportaciones y exportábamos más antes de tener este acuerdo, este Tratado de Libre Comercio, que después de que lo tuvimos, y realmente es algo irónico porque debimos aumentar. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Lo que pasa es que en estos 10 años que han corrido el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos es un país, una potencia, y ellos volvieron sus productos más costosos y la forma de exportar sus productos más costosas. Y eso incurrió en el Tratado de Libre Comercio para Colombia de manera negativa. ¿Y qué pasó con Colombia? Nosotros, en vez de utilizar esa misma estrategia, nos mantuvimos con los mismos productos. Llevamos 10 años exportando los mismos productos. No hemos pasado esa barrera con los productos y con todo el potencial que tenemos aquí en la parte agropecuaria, más que nada, que han sido de los sectores más afectados por este Tratado de Libre Comercio. Entonces estamos hablando de que nosotros exportamos un 78% de los mismos productos hace 10 años. Con el gobierno de Duque se crecieron 4 puntos porcentuales y estamos hablando de que hablamos del aguacate, del limón Tahití, de las uchuvas, que realmente 4 puntos porcentuales en 10 años de más es un índice muy bajo, es un índice demasiado bajo para nuestro país. Y eso también cómo afecta de manera económica al país. Bueno, según el Ministerio de Comercio, por cada $200,000 de inversión que se genera, solamente se está generando un puesto de trabajo. Es decir, que la oferta de trabajo disminuye y no aumenta y realmente no va acorde con la cantidad que se está haciendo de inversión. Entonces, este cuadro comparativo lo hacía Daniel Robalino, que es del Banco Mundial, y también nos decía que por cada inversión, cada dólar de inversión directa que entra a Colombia Colombia solo se queda con 20 centavos de esa inversión. Entonces, si nos ponemos a analizar 20 centavos, pues realmente no es una cifra que pues nos beneficie como país. Y entonces esto aplica a que nuestra economía, que nuestra inflación, que las exportaciones, o sea, todo viene en una cadena de comando y cada cosa incurre en la otra, en la otra, en la otra. Entonces, también podemos notar esa desigualdad, porque nosotros como país, frente a al país de Estados Unidos, no manejamos la misma economía, la inflación, pues la parte de las exportaciones, de las relaciones comerciales. Entonces ya acá hay una brecha de desigualdad en los países. Y el TLC está formado para que esos puntos que se acordaron beneficien más al país, que es potencia y que es fuerte en estos ítems, y nos desbeneficia a nosotros. Igualmente, pues, ¿qué podemos hacer para omitir estas problemáticas? Como para entrar un poco más en qué se puede hacer para disminuir estas cosas. La solución. La solución, sí. Entonces uno dirá, no, pues si estamos haciendo más importaciones que exportaciones, pues lo más lógico es que importemos menos y exportemos más. Pero realmente hacer eso también va a generar que la balanza no llegue como tal a un acuerdo o a un estándar. ¿Se logre nivelar? Se logre nivelar. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a a optimizar, a darle más inversión a la parte de producción de nosotros, que esta producción se vuelva una oferta más exportable. Y esto va a potenciar nuestras exportaciones y nuestras importaciones van a disminuir porque nosotros mismos vamos a poder hacer lo que necesitamos, entonces no vamos a necesitar comprar tantas cosas, sino que nosotros mismos en la producción podemos hacerla. Y bueno, también aclarar que pues en el 2022, que se cumplieron los 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, también se llegó a la conclusión de que se tenía que hacer
una revisión o una renegociación de este TLC. ¿Qué tan beneficiosa puede ser esta renegociación que se va a hacer? Pues hay gente, por lo menos el presidente de Bancoldex dice que no es lo mejor en estos momentos, porque si miramos el panorama político que está en Estados Unidos y que tenemos aquí en Colombia, realmente no es el momento. Y ellos lo dicen basado en la experiencia de México, porque en México ellos decidieron, con el panorama político que tienen, decidieron arriesgarse a hacer esta renegociación con Estados Unidos y pues lamentablemente en esta renegociación perdieron muchos puntos de los cuales pues ellos habían ganado, y fue más como una desventaja para ellos haber hecho esta renegociación que no haberla hecho. Y pues nosotros con el nuevo mandato que tenemos, pues con el presidente que está actualmente en el gobierno, él dijo, no, vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a renegociar, porque aquí tiene que ser igualdad, o sea, tenemos que... Más equitativo. Más equitativo. Entonces, pues, ¿cuáles son los puntos que están próximos a tratar? Realmente estuve consultando si ya han habido reuniones. Sé que la agenda está para el 2023, pero no he recibido noticias de que ya iniciaron estas charlas o estas negociaciones. Pero sí sabemos los puntos porque pues el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que es Germán Umaña, él nos dice que van a tratar los puntos de acceso a mercado, de reglas de origen, de inversión y la propiedad intelectual. Y parte de las reglas de origen, pues estas benefician mucho al sector textil, porque resulta que nosotros para poder exportar a Estados Unidos no podemos usar hilos y telas de cualquier mercado. De otros orígenes, porque sí, ellos nos piden específicamente ciertas reglas. Entonces eso también nos limita a nosotros como países, porque de pronto podemos encontrar materia prima un poco más barata en otros mercados, pero no la podemos acceder porque entonces no podemos entrar el producto de Estados Unidos. Exactamente, hay una porción que es de origen nacional, se debe cumplir con unos porcentajes. Entonces, pues, antes de entrar a hablar de como oportunidades, tenemos que analizar y contextualizarnos realmente en cómo estamos como país y cómo este Tratado de Libre Comercio en estos 10 años que lleva de vigencia nos ha beneficiado y cómo también no nos ha beneficiado. Total, hay que hacer un análisis sobre real, ¿no? Profundo, sobre cuáles han sido los impactos reales, y hay algo que pues de todo lo que nos acaba de explicar Estefanía es muy importante. Vimos que Colombia es fuerte en temas agropecuarios, ¿no? Eso está claro, pero aún nos falta mucho por dejar tanto commodity y buscarle un valor agregado a lo que es las materias primas que se están exportando. Sí, exactamente, porque básicamente lo que estamos haciendo es exportar la materia prima sin un valor agregado, entonces se debería convertir más en maquinaria, en tecnología, en conocimiento, para dejar de enviar la materia prima, porque igual ellos lo que hacen allá es procesarla y nosotros volvemos a comprar prácticamente el mismo producto. Tiene sentido. Total. Bueno, Denis, cuéntanos, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, pues yo estaba bastante interesada en lo que estaba diciendo Estefanía, sobre todo en la parte que decía que nosotros, los colombianos, hemos exportado durante estos 10 años prácticamente los mismos productos, lo cual es muy interesante porque yo ahorita les voy a mencionar un poco acerca de estos productos y el porcentaje de participación que tuvo en los últimos años. Pues porque nosotros sabemos que aunque Colombia no es el mayor socio comercial que tiene Estados Unidos, el año pasado estaba en el puesto 25 y como estaban mencionando mis compañeras, los socios principales siguen siendo China, Japón, Canadá, México y Alemania. Pero nosotros igual, gracias a ese comercio bilateral que estamos mencionando ahorita, sí tenemos cierta participación allá. Por ejemplo, los principales productos que exportamos el año pasado, esto gracias a la información al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con datos acumulados del DANE del año pasado. Ok, muy bien. El principal el año pasado me pareció muy curioso porque a veces conocemos solo los principales, que ahorita los voy a mencionar, así que más conocidos que más nos representan. En el primer lugar tenemos a los aceites crudos de petróleo o material bituminoso, que tuvo una participación del 40,3% de todas las exportaciones del año pasado. O sea, esto es mucho porcentaje. Sector minero energético. Claro. Y en segundo lugar, sí tenemos algo que es representativo del país, que dicen exportaciones de Colombia, lo primero que dicen que es café. Café. Tenemos un porcentaje del 12,1% que lo dio en un segundo lugar. En tercer lugar tenemos algo que es muy representativo del país, que son las flores y los capullos, que tuvo un porcentaje del 11,1%. El oro se encuentra en un cuarto lugar también, con un 6,7%. Tenemos también otra vez los aceites de petróleo, pero en este caso los crudos no,
con la participación del 4.9%. Y en otros productos también tenemos los bananos, las frutas, como decía el video al principio, que también fue una gran entrada a todos los productos, los filetes de pescado y otras carnes también tenemos. Tenemos betún de petróleo, el residuo de los aceites. Y también tenemos otro caso que me pareció curioso, que son los sostenes, fajas y artículos similares. Que, ropa de control. claro, uno en esos casos, como decíamos, uno siempre conoce los principales, café, flores, pero vea, también exportamos cosas así. Ya hay manufacturas interesantes, ¿no? Exacto. Eso es muy interesante. Y en cuanto a las oportunidades para exportaciones, me pareció muy interesante lo que decía Adriana, y es muy cierto que nosotros como colombianos tenemos a exportar así los productos en bruto, sin ningún cambio. Claro, Adriana tiene mucha razón en lo que dice, si nosotros hiciéramos un valor agregado, esto sería un cambio impresionante para nuestra economía porque avanzaríamos inclusive un poco más. Y se empieza a nivelar la balanza porque ahí van a haber más ingresos. Actualmente está en déficit, profe. Claro. Están importando demasiado a Estados Unidos. Y nosotros tenemos mucho potencial, tenemos muchos recursos que podíamos pues ponerle un valor agregado y mandarlo al mercado, y sería un rotundo éxito. Ahí Eso, también entra un factor muy importante, y es el factor del costo de producción, ¿no? Porque pues es muy bonito decir, venga, vamos a exportar porque tenemos el potencial y tenemos la tierra, pero ¿cómo son los costos y cómo debo yo, cuáles son los cuidados que tengo que tener yo para realizar mi producción y para enviarla también? Entonces estos ítems también son más como del gobierno, de que el gobierno brinde esas soluciones y esas respuestas a lo que nosotros necesitamos, porque acá lo que tenemos es potencial, ya eso lo hemos mencionado, pero entonces tal vez hay empresarios que no se arriesgan a este tipo, pues a llevar su mercancía, bueno, su empresa al extranjero, es por esto mismo, porque sale muy costoso llevar mi mercancía que venderla aquí, entonces mejor la dejo aquí, o a veces sale más costoso transformar la materia aquí propia en el país que mandarla a transformar en otros países y luego volverla a recomprar. La tercerización. Entonces ahí lo que más entra a jugar es el valor costo-producción. Excelente, muchas gracias. Y Zulay, cuéntanos. Bueno, profe, yo les voy a hablar de las exportaciones e importaciones pues de Estados Unidos. Esta información pues la saqué de la OEC, que es el Observatorio de Complejidad Económica. Muy bien. Bueno, en enero de 2023 Estados Unidos exportó principalmente petróleo crudo, petróleo refinado, piezas de avión y la soja, que la verdad yo no sabía qué era, pero ahí investigué y dice que es una legumbre parecida a las lentejas, que tiene muchas vitaminas, y yo, uy, chévere. Uno siempre piensa que, digamos, Estados Unidos exporta es como maquinaria y todas esas cosas, y decir, uy, soja, ¿eso qué es? Bueno, también importa principalmente pues coches, teléfonos, medicamentos envasados y petróleo crudo. Entonces, súper importante. Pues como había dicho, creo que era Denis, los principales a quien le exporta pues Estados Unidos son China, Canadá, México, Reino Unido y Alemania, y pues a los que le importa también son los mismos, pero incluyendo a Japón. Ok, Japón. También tenemos un dato extra, es que los principales exportadores de Estados Unidos son California, Texas y Luisiana, y los principales importadores pues son los mismos, pero agregando Illinois, que es un estado de Estados Unidos. Vale, muchas gracias. Bueno, y ya aquí como para dar un cierre, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, de una investigación que hicimos también acá para nuestros oyentes, basándonos en Legiscomes, ¿no? Es otra de las bases bibliográficas que cuenta la Universidad de Investigación y Desarrollo, la UDI. Encontramos para el año 2020, el último dato que hay allí, las 10 empresas que más exportaron productos originarios de nuestro departamento de Santander. Algunas son locales, la mayoría están en Bogotá, en Medellín, pero me pareció interesante descubrir que hay empresas, por ejemplo, en el segundo lugar está Elephant Fruits, una compañía ubicada en Florida Blanca, o sea, es una empresa local, ¿sí? Movió 22.46 toneladas de pulpa de fruta, ¿sí? Hacia el mercado de Estados Unidos. Estamos hablando específicamente de Estados Unidos. ¿Qué pulpa de fruta? Pues las frutas que se dan acá en la región, incluyendo la maracuyá, la piña, el mango, tenemos el tema de la guayaba, ¿sí? Somos un departamento productor de guayaba,
y también la exportación del aguacate Hass en su estado natural como tal. Entonces, una empresa de Florida Blanca, me llamó mucho la atención, estuve consultando su página web, la forma en que se exporta el producto, porque pues llevar mercancía perecedera de Santander hacia Estados Unidos es complejo. Vemos que hay pulpas de fruta desde el kilo a la paca de 20 kilos, y algo súper curioso, vi un tambor de 50 galones donde se guarda la pulpa de fruta, no necesita de congelación, simplemente mantener cadena de frío y para llevar los productos hasta allá. Entonces vemos que los empresarios santanderianos pues ya se han apropiado de estos mercados, están trabajando mancomunadamente con investigación, porque pues esta conservación de los bienes requiere investigación. Me llamó mucho la atención este caso. Tenemos en tercer y cuarto lugar 2 empresas cafeteras que exportan de nuestro departamento el café en grano, la almendra verde que nosotros llamamos, son la compañía colombiana agroindustrial, sede en Bogotá, y Racafé, otra empresa que tiene muchos años en el mercado, pero son empresas bogotanas que pues están comprando la producción local para poderla llevar al mercado de Estados Unidos. Y hay una empresa que tuvimos el gusto de tener al presidente y fundador el año, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien, el director de Ventanar, el propietario de Ventanar, es una de las que más exporta. Ventanar, pues todo lo que es la cristalería para la línea industrial, del hogar y línea ejecutiva, es interesante mirar esto. Y pues continuamos con el tema de las frutas, está Frudesan, una empresa de Lebrija, interesante, 967 toneladas de exportación, y nuevamente el café verde con una compañía que es de Medellín, que es la compañía Laumayer y compañía exportadores de café. Entonces, hay un enorme potencial todavía por explotar del departamento. Esperamos que con este programa pues podamos llegar a los corazones y las mentes de nuestros emprendedores, de los empresarios, que se arriesguen desde ya a buscar sus planes de internacionalización. La UDI está de puertas abiertas para pues nuestros estudiantes, sobre todo en los últimos semestres que tienen que hacer sus prácticas empresariales, pues puedan llevar ese conocimiento y trabajar mancomunadamente con ustedes. Profe, interesante. Bueno, ahorita que mencionas las empresas que más están destacadas aquí en la parte de Santander, y realmente es un logro para la región, porque nosotros conocemos las dificultades y hablo de dificultades en parte de infraestructura y de vías, ¿sí? Porque sé ejemplos, por lo menos como la empresa Huevos Quiques, que ellos estaban establecidos aquí y luego se mudaron para otro departamento me parece que por las vías para llegar a los puertos donde ellos enviaban eran de mala calidad o no tenían cómo bajar la mercancía. Entonces esto a ellos les impedía y les tocó mudarse, por decirlo así, a un lugar más cercano. Entonces estas son también efectos o consecuencias que las empresas santandereanas tienen que vivir a diario. Y pues chévere que se mantengan y que sean de las más importantes en la parte de exportaciones para el país. Exactamente, pero la infraestructura es clave. Entonces aquí hay un trabajo de la mano con el gobierno, que es quien invierte en esa área. Muchas gracias para todos mis estudiantes, Denis, Adriana, Zulay y Estefanía. Muchas gracias por acogerse al programa En Sintonía con los Negocios, y a todos nuestros oyentes, igual mil gracias por la atención que nos prestan al programa. Dentro de 8 días los esperamos nuevamente para continuar con una temática particular. Vamos a hablar de las zonas francas 4.0. Es un tema bajo el decreto de Duque del año 2021, y pues quisiéramos compartirlo con toda la comunidad de la audiencia de la UDI. Gracias al profesor Juan Camilo, quien es nuestro comunicador social, quien está al frente acá del espacio, y los espero dentro de 8 días, toda nuestra audiencia. Muchas gracias, un feliz resto de día, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.